Buenas tardes, aquí estamos terminando el día juntos. No hay nada más maravilloso que poder terminar el día juntos y además aprendiendo constantemente. Esto es lo que estamos haciendo estos 15 días del Congreso Internacional Mujeres Dreams Boss. Esta tarde tenemos a la coach y autora Solia Centeno desde Bolivia. Muy bienvenida, Solia. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Estamos retransmitiendo en directo en Radio Hiperbórea y en el grupo de Facebook de Mujeres Dreams Boss. Te voy a hacer un aviso a ti que nos estás escuchando. Si aún no has ido a mujeresdreamsboss.com a registrarte, tienes que hacerlo ahora, porque ya esta noche vamos a cerrar la entrada al registro de este congreso, que ya lleva una semana y media y solo le quedan 2 días más, va a terminar el viernes y ya no podemos aguantar más la entrada. Así que si aún no te has registrado, hazlo ahora mismo. Abre otra pestaña en el móvil, en el ordenador, donde tú estés y escribe mujeresdreamsboss.com. Allí enseguida podrás registrarte para el congreso. Vas a ver todas las conferencias que ya se han dado, porque una vez se dan, se graban y se suben en la plataforma de mujeresdreamsboss.com. Y además, cuando terminemos el congreso, vas a recibir por email el certificado de asistencia. Así que no te lo puedes perder. Ves ahora mismo a mujeresdreamsboss.com y registra tu email. Solia, vamos a empezar. Y para hacerlo voy a leer una parte de nuestro libro Mujeres Dreams Boss, el primer libro de la colección de libros Mujeres Dreams Boss. Me voy a ir a tu biografía, Solia, y voy a leerla para que la audiencia te conozca un poquito más antes de empezar. ¿Preparados? Solia María Centeno de Baglivo es coach de vida, conferencista, licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada, escritora e investigadora en desarrollo del ser y crecimiento personal. Vive en su ciudad natal, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junto a su esposo y sus 2 hijos. Es embajadora en su país de la Fundación Educativa Digital VIALAB, certificada por Jürgen Klarik como Master Training en Neuroventas. Otorgó su testimonio en el documental Un crimen llamado educación, sumándose a la causa de activista del cambio del sistema educativo hacia el desarrollo del ser. Ejerce su labor a través de conferencias y entrevistas en medios de comunicación y generando contenido y entrenamiento en plataformas educativas digitales nacionales e internacionales. Creadora del blog Limpiando la Oscuridad del Alma en su página web soliacenteno.com. Autora de 2 libros, La muerte fue la liberación, publicado en Amazon, y Sobreviviendo al sistema educativo, publicado en Hotmart. También es creadora de la comunidad Sanando Heridas Emocionales, donde realiza labor social de apoyo a sus lectores, otorgando herramientas de vida para autosanación de memorias de dolor ocasionadas por las fallas del sistema educativo. Muy bienvenida, Solia. Adelante, los micrófonos de Radio Hiperbórea y de Mujeres Dreams Boss son todo tuyos. Cuéntanos qué nos traes esta noche. Muchas gracias, querida Beth, desde Santa Cruz, Bolivia, la región oriental, aquí en Sudamérica. Envío un cordial saludo. Me encuentro a más de 1,600 kilómetros al sur de donde se encuentran ustedes, así que estoy muy feliz de esta conexión y poder llegar a través de la conferencia de Mujeres Dream Boss. Agradecerte el espacio. Realmente ser una mujer Dream Boss me ha cambiado la vida y me está permitiendo conectar con más mujeres a nivel internacional. Y creo que como emprendedora literaria cumplir un sueño que es cruzar las fronteras de mi país. Así que, queridas amigas bolivianas, argentinas, sudamericanas, si están viendo, inclusive latinas que se encuentran en Europa, realmente esta comunidad verdaderamente cumple la promesa de que podamos trascender y podamos llevar todas nuestras obras literarias al mundo entero. Así que eso lo quería compartir porque de verdad que estoy muy agradecida. Me nace de lo profundo de mi corazón. Tenemos
que a Solia la conocimos en una de las ferias virtuales de Mujeres Dreams Boss. Ya sabéis que tenemos 3 ferias al año: la Feria Virtual del Libro de Barcelona, la Feria Virtual del Libro de Nueva York en septiembre y la Feria Virtual del Libro de Miami en noviembre. Pues Solia fue una escritora, así fue la primera vez que yo conocí a Solia, fue a través de su libro. Solia, ¿qué vamos a hablar esta noche? ¿Qué es lo que nos traes? Bueno, hoy traigo una investigación que la voy a contar como un cuentito para no hacerlas aburridas. Normalmente tenemos los clichés que las investigaciones son informativas y son lineales. Así que le voy a dar ese toquecito de escritora, esa chispita, para generar curiosidad en un tema que actualmente nos interesa a todos, que es el cambio del sistema educativo, ¿no? Entonces hay muchas personas trabajando esta área, pero sin embargo hay tantas aristas que a veces nos perdemos. Así que hoy tengo un gran desafío de juntar todas esas aristas y poder crear una relación en la mente que nos permita encontrar esa visión más clara para que educadores, padres y maestros puedan encontrar ese hilo conductor que quizás están buscando para poder hacer esa transformación. Así que con tu permiso voy a compartir pantalla. Adelante. Yo te aviso si tienes problemas. Ok. No sé si está. Ya está aquí. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar con el tema de esta noche. Se llama liderazgo multidisciplinario en la educación. Es algo que todos buscamos, poder generar las herramientas para que niños, adolescentes, estudiantes empíricos puedan tener esa integridad como seres humanos, pues si una persona que es íntegra cumple sus sueños y se conecta con su propósito de vida. Así que les voy a contar una historia, porque muchos pensamos que esto de reencontrarnos como personas es algo de la actualidad. Sin embargo, esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Aquí les estoy mostrando unas pinturas rupestres que datan de 350,000 años antes de la era común, que se encuentran en España. ¿Y qué es lo que nos dice este simbolismo? Nos muestra los orígenes de los hábitos del ser humano, que es la actividad y la conexión con la naturaleza. Un mundo donde se crean su propio alimento, se organizan en su propia alimentación, un mundo donde ya existía la música. Estos son resabios de una flauta de 55,000 a 43,000 años antes de la era común. Entonces imagínate que ya se aplicaba el sonido para poder deleitar las emociones. Aquí hay más pinturas rupestres coloridas, muy bonitas, de 30,000, 40,000 años antes de la era común. Son pinturas de cavernas de Altamira, también en España. Y pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo jugaban esas emociones, cómo las descargaban a través de los colores. Y eso nos recuerda lo que los niños cuando están comenzando en primaria, pues comienzan a jugar con los colores. Aquí hay un instrumento que fue hallado en cuevas de diferentes partes del mundo, desde Australia hasta Francia, hasta América, de aproximadamente 18,000 años antes de la era común, donde esta placa hecha de madera, metal, hueso, pizarra, independientemente del material, pues causalmente había una sincronización en el mundo entero cuando había un descubrimiento. Esto nos comienza a dar pautas del nivel de comunicación que había en la antigüedad. Obviamente esto rompe lo que es la actual historia tradicional y muy pronto la arqueología, la antropología, pues ya va a reescribir la historia y podremos entender qué ha pasado con nuestra humanidad, que en alguna etapa nos hemos perdido. Les muestro en pantalla las culturas antiguas que han dejado más monumentos históricos para poder aprender cómo se manejaba la educación, la cultura y las tradiciones en la antigüedad. Tenemos Mesopotamia, China, tenemos la meseta de Mesoamérica, en México, el Tahuantinsuyo, en la parte sur, la India, Egipto. Obviamente de Mesopotamia se desprenden muchos otros pueblos como los hititas, los hebreos, y estas culturas, cuando comenzamos a estudiarlas, pues mira lo que descubrimos, algo que en la actualidad nosotros consideramos es un descubrimiento nuevo. Pues te cuento que en todos los monumentos históricos y en todos los escritos y tradiciones orales que se han convertido en grandes documentos históricos, ya hablaban de la sincronización de las emociones con los colores
con el sonido y se hablaba de las vibraciones. Venían ya con una formación de prepararse para morir y entendían que la vida era un tránsito para alcanzar la conciencia superior. Es más, en todas las filosofías no se hablaban, inclusive la palabra religión es muy moderna, ellos hablaban directamente de una vida para agradar a Dios, ¿no? Dios en diferentes idiomas que interpretaban, ellos vivían para agradar a Dios, por lo tanto, tenían que tener una autenticidad de cuerpo, mente y espíritu, donde encontramos mayores detalles de cómo ellos tenían una comprensión de las capas que hoy le llamamos el famoso aura. Pues aquí tenemos el ejemplo de Egipto, que es el que ha dejado un legado más fuerte, donde ya en toda la información que actualmente se tiene, tanto en papiros como en monumentos de templos, se puede ver que ya hablaban de un cuerpo físico, de un cuerpo espiritual, hablaban de la forma, hablaban de la fuerza vital, hablaban del corazón como centro emocional, la importancia del nombre, la sombra interna y el cuerpo luminoso que era la conexión divina. Hoy en día esto lo hablamos de las diferentes capas áuricas que ya se habla en metafísica y en la ciencia cuántica. Sin embargo, ellos ya tenían una comprensión y Egipto tiene información de 7,000, 6,000, 5,000, 4,000 hasta 3,000 años. Entonces, aquí vemos muestras de cómo ellos ya tenían claro que el corazón era el centro de las emociones y era la parte más importante donde todos los fluidos se conectaban y permitían esa integración corporal. La palabra integridad ya era conocida y era aplicada como parte de su vida. También estas culturas antiguas, todas las que te mencioné, tenían conciencia de integración de masculino y femenino, es decir, que veían el ser humano como una integridad que en algún momento de su historia, llámese mitología, llámese creencia o llámese mito, pues ellos tenían esa información de que esa integridad había sido dividida precisamente para que haya un reencuentro y una construcción de una vida humana en el planeta, donde el único objetivo sea tener ese autoconocimiento para conectarse con la parte espiritual. Todo lo que te estoy diciendo lo voy a documentar con bibliografía y con un estudio más en detalle en un libro que obviamente estoy escribiendo actualmente para poder aportar a la reforma y al cambio del sistema educativo. Luego, ¿qué es lo que más aprendemos de estas culturas antiguas? Pues tenían una sincronización en lo que era su filosofía y su creencia, y ellos ya tenían información de que Dios no tenía forma, que era eterno, que se revelaba a través de personas con dones especiales, porque si revisamos la historia, todos los reyes tenían su sacerdote y su profeta al lado. No hacían nada sin consultar. ¿Por qué? Porque ya consideraban que había una conexión especial de ciertos seres humanos merecedores de una conexión espiritual que les permitía poder ver más allá de la realidad. Y con este tipo de realidad es que nacen las primeras monarquías y nacen las primeras clases sacerdotales, que era una clase privilegiada que estaban directamente dedicados a la alabanza y a la concentración de mantener esa pureza corporal, mental y psicológica para poder conectarse con su esencia divina. Por eso no es causalidad que en la antigüedad, obviamente los egipcios fueron maestros en tema de embalsamamientos y en tema del culto a la muerte, pero no es causalidad que en la antigüedad le daban más importancia a la muerte que a la vida. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa conciencia de que venían a dejar un legado y que venían a poner sus dones y habilidades al servicio de la humanidad. ¿De qué estamos hablando? De sociedades que ya tenían conciencia de un propósito de vida y que aplicaban igualdad y libertad. Mira qué linda representación. Los egipcios son los que dejaron más representación de esto, de la igualdad que existía entre hombre y mujer. Todo lo que hoy hablamos del famoso empoderamiento femenino, la lucha de la mujer y todo eso es una construcción de estos últimos siglos, porque en estos miles de años antes de la era común no existía ningún tipo de discriminación si hablamos en derechos de hombre y mujer. Inclusive había los divorcios y habían las herencias
y había el linaje que se transmitía por el vientre materno. Estas figuras te lo muestran todo, fíjate cómo se mostraba la familia completamente, todos lado a lado, era un simbolismo. Las mujeres eran inclusive preparadas, tenían conocimientos de partos, o no había hospitales, obviamente no había, no es como hoy, ¿no? Que necesitamos la ambulancia. El conocimiento ya lo tenían compartido en toda la generación. Los niños eran criados por imitación, es decir, ellos copiaban el molde de los padres en la educación familiar y existía la sexualidad sagrada de la mujer. Cuentan todos los cronistas históricos que los niños andaban desnudos, no había el morbo ni los abusos, la cantidad de abusos deshonestos que hay hoy en la actualidad, obviamente. Todo lo que había, lo que pasaba era netamente consensuado y toda la cultura era educada, educaban a sus niños de lo sagrado que era la sexualidad y que era un acto donde conectaban la espiritualidad. Por eso en la antigüedad se habla mucho de sacerdotisas, se hablan de vírgenes en templos, se hablan inclusive de lugares donde los entrenaban a los jóvenes en las artes de la sexualidad para poder tener una vida plena en su relación de pareja. Inclusive el órgano sexual femenino era considerado como una entrada y una salida, un portal dimensional donde se creaba vida. Por eso es que nace el concepto de la diosa. Seguimos paseando por la historia y ahí entendemos por qué en el transcurso del tiempo, como una necesidad de educar al pueblo que no estaba en cierto nivel de información, pues comienzan a crear figuras educativas que con el tiempo se convirtió lastimosamente en idolatría y se construyeron las famosas religiones. Pero lo que te muestro hoy es la esencia de la humanidad, donde cómo en ese liderazgo multidisciplinario educativo ya se educaba al ser humano en lo que era la expresión de las emociones a través del cuerpo humano. Estas figuras de 8.000, 10.000 años antes de la era común te lo muestran, donde se muestra la danza. Aquí hay otras figuras, un concepto de riqueza muy interesante. Mira, la riqueza era considerado rico, aquel que era feliz con su parte. Por lo tanto, si te tocaba ser obrero o te tocaba ser un rey o te tocaba ser un comerciante, eras feliz y te enfocabas en ejercer tu rol y ser productivo para ser el mejor en lo que te tocó ser. Que en el camino, por tus habilidades, tú brilles ante un poderoso y te haga ascender, era un tema muy diferente. Pero no existía lo que vemos hoy, esas diferentes, no había el tema de, por lo menos los cronistas no lo documentan, el tema de discriminaciones o de querer, de no estar satisfecho con lo que era la esencia de todas estas comunidades, es que cada uno era feliz con su parte. El uso sagrado de la palabra, le daban un valor sagrado a la palabra, le daban un valor sagrado a la tradición oral. Prueba de ello son la cantidad de documentos, restos arqueológicos, en monumentos, de escrituras educativas que se siguen encontrando y obviamente algo muy importante que es la bandera que venimos todos los que promovemos el cambio del sistema educativo, es la educación emocional. Ellos eran tan conscientes porque eran pueblos guerreros, que en épocas en que no había guerra tenían que descargar esa energía, pues ahí tenían el arte de la música, los cantos, desde cantos sagrados hasta cantos de ocio que le llamaban en las cortes y en los pueblos para poder descargar el estrés. Eso no solamente, eso se ve replicado en las diferentes culturas de la zona. Les mostré en Egipto, ahora les estoy mostrando en Mesopotamia. Hay himnos y estribillos que están documentados en museos. Lo mismo en la parte de la enseñanza, el ejemplo era algo muy valioso y importante porque los hábitos y la conexión con el entorno era tan básico que inclusive ellos, cuando hacían su educación de manera personal, también se encargaban de que en aquellos momentos en que no había educación, cómo utilizar el tiempo. Estos son juegos que hoy en día se siguen jugando, que mira, tienen una antigüedad, 7.000, 3.000 años antes de la era común. Aquí te muestro también gimnasia aeróbica, danza, que está extractado de los templos egipcios. Hacían la gimnasia también como un arte más que estético
desarrollar ese puente que los conectaba entre el espíritu y la realidad que se llama cuerpo humano. Todo esto que te muestro ya es una sabiduría antigua que se aplicaba de manera general. Por eso lo documentaban en sus templos, porque era una manera de enseñar y duplicar. Más juegos, este es un juego que se encontró en la ciudad de Ur en el año 4500 antes de la era común. Ahí también hay una tablilla donde está tocando su laúd, ¿no? Que ese laúd se hizo famoso en la Edad Media, pero ya existía 4500 años antes de la era común. Y toda esta información resumida pues comienza a renacer en el siglo 2 antes de la era común, el Corpus Hermeticum, donde salen las famosas leyes de Hermes Trismegisto, que hoy en día están comenzando a tomar fuerza, que son leyes naturales de la vida. Pero ¿qué pasó con toda esta información? Pues hay una etapa de la historia donde las personas sabias y aquellos que tenían dones especiales fueron considerados hechiceros, y como la vida, la historia es cíclica, la luz y la oscuridad, como el yin y el yang, como una rueda, comienzan siempre a crear, construir y destruir a la vez, pues esa sabiduría se destruye, se queman libros, aparece la Inquisición, todas estas personas las matan, las condenan, y obviamente al no haber descendencia se pierde la tradición oral y solamente quedan documentos. ¿Qué es lo que pasa? La mujer que en su momento fue glorificada, fue dignificada, fue considerada un ser sagrado, al lado del hombre, pues viene la era de la oscuridad, y es cuando Dios, que tenía esa concepción de masculino-femenino, termina tomando forma masculina, y comienza el nacimiento de las religiones y el sometimiento de la mujer para que olvide esa pureza y grandeza. ¿Y qué pasa cuando los vientres maternos comienzan a generar miedo? Pues comienzan a nacer hijos y niños con una carga de miedo y con una total ignorancia, porque ya no son sabias, ya no son maestras, son mujeres sumisas, son mujeres que están en el adoctrinamiento y que su único rol es parir y hacer servicios domésticos. De esta manera se va degradando el rol de la mujer, pues así llegamos al siglo XX, donde el ideal de la mujer es ser la mejor mamá y la mejor esposa, y en algunos países pues cubrir la belleza, cubrir la piel, porque son consideradas un atentado y una distracción a la parte masculina. Sin ánimo de despertar ningún tipo de emoción masculino y femenino, lo que quiero mostrarte cuán importante es el sistema educativo y cuán importante es comprender la historia de la humanidad para recuperar, conectarnos, recordar lo que verdaderamente somos como almas y a lo que hemos venido en este mundo. Ahora volvamos a la actualidad. Está comprobado por la neurogénesis, un trabajo de científicos educativos desde el año 1998, que las neuronas se regeneran cada cierto tiempo. Y obviamente, cuando hay regeneración de neuronas, quiere decir que nosotros podemos construir hábitos y podemos también cambiar nuestra vida desde el cambio de hábitos y actividades que realizamos en nuestra vida diaria. El ejercicio físico es básico y otras actividades también son básicas para poder desarrollar en la actualidad personas que puedan tener esa resiliencia y esa facilidad de adaptación. Lastimosamente, este sistema, a través de una creación de pandemias y también a través de una tecnología que cada vez nos permite tener todo a un clic y a un botón, nos está quitando esos hábitos. Ya no sembramos la comida, ya no salimos a despertarnos con el sol, todo eso que les mostré anteriormente, esa duplicación de hábitos, que el hijo copiaba el hábito del papá, de la mamá, ya no existe. ¿Por qué? Porque los hijos no son criados por los padres, son criados por un sistema educativo, son criados por una niñera, son criados no necesariamente por los padres, y si están los padres en casa, no existe conciencia de propósito de vida y no existe conciencia de misión y de una filosofía de vida con valores. Por lo tanto, no existe, la neurogénesis no se puede realizar en el cerebro. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No? Las neuronas comienzan a morir porque no hay actividad, y es cuando comienzan a venir los vacíos existenciales, que es lo que está pasando en el mundo, cantidad de niños, adolescentes y adultos, aumentando tasas de suicidio y aumentando esas insatisfacciones de depresión, de estrés, de no saber qué hacer con su vida.
Obviamente la ociosidad es madre de todos los vicios, lo decían los griegos. Prueba de ello son las crónicas rojas que vemos en la actualidad, las adicciones que se ven en la actualidad. Por lo tanto, es importante volver a esa sabiduría de los ancestros y comenzar a estudiar en el mundo cuáles son los sistemas educativos que están generando resultados. Aquí les muestro el primer sistema educativo que ha sobrevivido desde que está desde 3000 años antes de la era común, que es práctica usualmente son los de la cultura hebrea, los judíos, que tienen una vida espiritual que está casada con su sistema. Los niños hacen los mismos pensamientos, rezos, plegarias, rituales y hábitos de higiene y limpieza que aprenden en la casa, lo aprenden en el colegio. Hay una fusión, hay una identidad cultural que cuidan, es por eso que esta nación es la única en todo el mundo que mantiene sus tradiciones, su idioma y todo su ritual de creencias y hábitos desde la antigüedad. Todas las demás culturas antiguas han desaparecido, desapareció Mesopotamia, desapareció Egipto, desaparecieron las antiguas culturas florecidas en China, en Japón, los hititas, los fenicios, los griegos, los romanos, los únicos que quedan son los hebreos. Quizás por eso son los más perseguidos y los más cuestionados en la humanidad. Pero, ¿cuál es el resultado que se ve? No tienen los índices que tenemos nosotros en Crónica Roja y en problemas tanto mentales como problemas de conflictos sociales. Prácticamente son una nación que tiene mayor equilibrio emocional, mental y de paz. Luego tenemos, esto se aplica en muchas escuelas de Estados Unidos, España actualmente, y está comenzando a difundir. No pongo país porque hay muchos colegios que ya lo están comenzando a difundir en diferentes países. Sí, con mayor intensidad en Estados Unidos y en España, que es el silencio y la meditación. Y aquí están las cifras. Se ha descubierto que en un 81% se reduce el estrés del estudiante y en un 81% también los maestros informan que los estudiantes son más tranquilos y pacíficos y un 23% disminuye la mala conducta en las aulas escolares. Esto es en España. Esto es un colegio de Madrid de niños de 3 a 5 años en el programa Mind Kinder, el Colegio San Gabriel de Madrid, donde inclusive usan las manos para poder realizar terapias de tranquilidad, calmar ansiedad, otros lo llamarían sanación, llámese como se llame, estamos viendo cómo ellos están creando conciencia de la conexión cuerpo, mente y espíritu. Este es un colegio público en Uruguay, en Montevideo, donde también están comenzando a aplicar la meditación. Y si uno pues comienza, es una investigación muy profunda, así que solamente les voy mostrando un poquito. Este es un estudio solamente de referencia, no lo vamos a revisar, para que sepan que hay estudios públicos en páginas oficiales, educativas y científicas, donde se ha comprobado los efectos en el cerebro del silencio y la meditación antes de comenzar y al terminar una clase. Lo mismo la parte importante del uso de la palabra, vuelvo a mostrar aquí de ejemplo a la comunidad judía que desde niños crean el hábito de bendecir y el hábito de agradecer. Y lo hacen 3 veces al día en la casa y en el colegio. Quizás nosotros no vamos a decir sus mismas oraciones porque nosotros no somos judíos, pero quizás el hábito de bendecir y agradecer sí sería interesante aplicar 3 veces al día. ¿Para qué? Para no olvidarnos algo muy importante que hace falta en la humanidad, que se llama humildad. Cuando hay un corazón humilde se puede generar empatía en una sociedad y se pueden disminuir las tasas de violencia y agresividad. Ya lo demostraba Masaru Emoto a través de los estudios que hizo con el agua, cómo las palabras positivas pueden transformar la realidad y las palabras negativas lo pueden destruir. Así que todo esto tiene fundamento científico, académico. Obviamente todo esto yo lo voy a documentar, lo voy a hacer en una cosita sencilla, digerible, para poder hacer mi aporte en el cambio del sistema educativo. La educación familiar, nuevamente tenemos aquí a la cultura judía, que lo mismo que enseñan en la casa, se enseña en el colegio. ¿Y cuál es ese sistema? La mentoría. Y para ser mentor, obviamente el padre y el maestro tienen que ser ejemplo de vida.
No se puede enseñar a un hijo a hacer plegarias, a bendecir o agradecer si el padre no lo hace. Y eso actualmente se ve en este tipo de sistema educativo que vale la pena copiar hábitos y adaptarlos a nuestra cultura y a nuestra manera de ser en los países latinos. Y esto le da sentido. Ya como Rizzolatti en el año 1916 hablaba de las neuronas espejo, de que los niños las tienen sumamente desarrollados y no hacen lo que les dicen, hacen lo que se ve. Por lo tanto, una cultura de paz puede duplicarse cuando los padres están en paz y cuando en el colegio se refleja esa misma paz. La educación emocional, pues aquí, queridos amigos, está más decirle, la imagen lo dice todo, danza, canto, pintura, orquesta, teatro, pues tienen que ser, no pongo los países específicamente, sí hay países que brillan con metodologías interesantes que en otro momento las puedo comentar, pero aquí lo que quiero solamente mostrarles es un pantallazo para amplificarles la visión y generarles esa curiosidad de seguir mirando más. Luego tenemos en Japón el osoji, que es el arte de la limpieza. No existe personal de limpieza en los colegios. Son los niños, y no es porque les falte dinero, porque son colegios, esto es un sistema educativo. Hablamos de los sistemas educativos que están brillando en el mundo. Y esto explica por qué los japoneses tienen una disciplina, una higiene. Tú vas a la casa de un japonés, se sacan los zapatos, minimalista, todo es impecable, tienen un ritual hasta para tomar el té, absolutamente la vida, es como tratan la vida como ellos aprendieron, como les enseñaron, como algo sagrado, sagrado. Entonces, esto explica por qué con tantos terremotos y tsunamis más tardan en destruirse que en reconstruirse, ¿no? Ellos tienen la filosofía de la hormiguita, de la comunidad, todos se apoyan, todos se unen y saben qué es lo que crea este tipo de educación donde ellos hacen la limpieza de sus espacios públicos, genera una conciencia de comunidad, genera una conciencia de integración y genera algo muy importante, el respeto por el otro, es decir, no va a pasar como a los latinos que se nos cae la corona a veces cuando nos dan una escoba o ay, se nos ofendemos cuando a nuestros hijos lo hacen limpiar el baño, porque allá eso es parte de su cultura. Entonces es un hábito que vale la pena copiar y duplicar. Luego tenemos Suiza, que que les enseñan desde chiquitos la cocina, la preparación de sus alimentos, eso es un hábito natural y normal, pues, y ellos de esta manera, no en vano, es uno de los países que está en la vanguardia educativa, inclusive el manejo económico y financiero, porque ya les he mostrado de manera cultural, ancestral y de manera científica que cuando el ser humano crea hábitos en el cuerpo desde chiquito, despierta creatividad, despierta neuroplasticidad, despierta lo que son regeneración de nuevas neuronas y eso hace que la persona se conecte con su esencia de alma, pues descubre sus dones y habilidades, se conecta con su propósito de vida y da el siguiente paso de ponerse al servicio de la humanidad. Es un hilo conductor que tiene su fórmula, no hay secretos aquí, sencillamente es causa y efecto y es lo que pretendo demostrarles. Para terminar, este sistema educativo que ya lo tenemos en el mundo, este es el que hemos heredado, el prusiano, donde prácticamente recibimos programación. Esto es algo que viene del siglo XIX. Indirectamente el sistema prusiano está traducido acá porque aquí no hay conexión, se cambian las pizarras por una pizarra personal y estamos yendo a esto. Entonces, vale la pena, queridos amigos, comenzar a reflexionar acerca del tipo de educación que van a recibir las nuevas generaciones, porque no puede ser que con tanta educación sigamos creando abismos de diferencias en el planeta. La tecnología es para integrar, no es para dividir, y tenemos que evitar que el sistema educativo siga generando seres que tienen miedo de ser responsables en la vida. Así que ese es el sistema educativo que tenemos, esta responsabilidad de los padres, maestros y las entidades públicas, educativas y privadas. Pero si el alumno no le conocen sus costumbres y su nivel de comunicación, ¿cómo va a conectar el maestro? Por lo tanto, y con esto cierro, a esto tenemos que llegar. Una conciencia de la carga emocional de la infancia y comprender que tanto los padres y el entorno de la infancia, que aquí entran maestros y seres queridos,
sumado a la manera en que se gesta ese nuevo ser, ahí entra la responsabilidad de la educación. Bueno, muchas gracias. Esto sería mi presentación. Espero haber generado con todos estos elementos de criterio mucha curiosidad en relación al tema, y pues mi objetivo en esta presentación es crear esta tendencia y fomentar más lo que es profundizar el tema con la investigación y la curiosidad. La curiosidad es lo que nos mueve, lo que nos lleva a buscar, y a la medida que hayamos más buscadores, pues vamos a comenzar a armar entre todos lo que verdaderamente necesitamos para una nueva educación. Muchas gracias, Solia, por esta conferencia que nos acabas de compartir. Déjame leerte algunos de los comentarios, ¿sí? Por ejemplo, Evis de la Rosa, desde Austin, Texas, te dice mucha documentación y te pone un check en verde. Tenemos también a Begoña, que dice, me encanta. Saludos, nos mandan saludos desde diferentes estados de Estados Unidos. Tenemos a Lidia Susana desde Nueva York, tenemos a Texas, tenemos varios estados representados esta noche aquí, y por supuesto Bolivia, que es desde donde tú nos estás hablando. Muchísimas gracias, Solia, por compartir todo este conocimiento aquí en Radio Hiperbórea y en el grupo de Facebook de Mujeres Dreams Voz, en el Congreso Internacional Mujeres Dreams Voz. Vamos a invitar a la audiencia a que mañana se conecte a las 9 de la mañana, porque tenemos una conferencia muy especial esperándonos, y así vamos a empezar también el día juntos. Y solo dos cositas más para nuestra audiencia. Una, Solia va a estar conmigo, que si aún no has leído el libro Mujeres Dreams Boss, el primer libro de la colección, ves ahora a Amazon, que hasta el viernes va a estar a un precio especial el ebook para que todos tengamos acceso a conocer estas maravillosas 27 mujeres, 28, porque exista en el prólogo, así que somos 28 mujeres explicando pues estas historias de transformación, de superación y de éxito. Y la otra cosita, he dicho que eran dos, una es ir a Amazon, la otra es ir a mujeresdreamsboss.com, a la web. ¿Por qué? Porque hoy es el último día para registrarte para recibir el certificado de asistencia al Congreso Internacional Mujeres Dreams Boss, así que no puedes perder esta oportunidad. ¿Ves? Y regístrate ahora mismo. Solia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Yo creo que la audiencia le ha gustado muchísimo, sobre todo que has ido pasando tantas imágenes y eso conecta muchísimo. Tú sabes que la mente cuando ve una imagen se va, ya se siente ahí, y ha sido pues muy ameno, muy fácil de ir siguiendo el hilo conductor de toda la conferencia, y te felicito por todo lo que nos has compartido esta noche y te mando un abrazo online, que yo sé que algún día nos va a permitir el universo de que sea un abrazo, un apachuchorro de verdad, en directo. Un apapacho. Esto, en vivo y bien apretado, porque yo creo que después de todo lo que hemos hecho juntas nos lo merecemos. Nos merecemos sí. Pues, encontrarnos físicamente un día, llorar de felicidad y compartir ese tiempo juntas. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando online porque queda mucho por hacer. Muchísimas gracias, Solia. Gracias, muchas gracias, querida Beth, y gracias a todas las personas que se han conectado, y muy buenas noches. Gracias, desde Bolivia. Nos vemos mañana a las 9 hora de Nueva York, aquí en Radio Hiperbórea y el grupo de Facebook Mujeres Dreams Boss, para seguir con una conferencia más del Congreso Internacional Mujeres Dreams Boss.